Bien, bien. Saludos, como siempre, a todas aquellas personas que nos ven, nos escuchan a través de este programa Criterio y Justicia con Ariel. Una vez más, con mi hermano y colega Carlos Javier Medina. Carlos. Nunca te olvides el apellido Cuevas. Ah, que tú eres Cuevas al final. Ese es el apellido de mi madre. Ah, no, ese apellido hay que mencionarlo, claro, sí o sí. Claro. Muy buenas tardes para todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de los canales de YouTube. Siempre indicándoles que compartan los videos para que nos ayuden a crecer. Tengo una información muy buena que me ha llegado a mí. Me dicen que te tienen buenos regalos por el Día del Padre. Sí, yo no me acordaba que el domingo es el Día del Padre. Yo creo que ni la licenciada se acordaba. ¿Cómo va a ser? No la ponga en problema. Eso tú no trajiste a colación. No la ponga en problema. Sí. ¿Usted se acordaba, licenciada? Ese gancho. Sí. Y no está de más. Como este es el programa previo al Día del Padre, felicitar a los padres. Claro. Barahonero, dominicanos, sobre todo a los abogados, colegas, ¿verdad? Que son padres. Es un día muy especial. Padre no es cualquiera, ¿entiendes? Los padres dominicanos son ejemplos, ¿sabes? Sí. Son ejemplos. Pero bien, esperemos que la pasen bien junto a su familia el próximo domingo. Hoy tenemos un tema en el área de civil, que es el fuerte. Tuyo, Carlos Javier, ¿verdad? Pareciera ser. Pero un civilista de primera. Tenemos el caso de la demanda en partición de bienes y sus procedimientos. Un tema que se trabaja mucho en el día a día, sobre todo aquí en el Palacio de Justicia de Barahona, porque todo lo que tiene que ver con bienes, ya tú sabes, siempre hay temas que resolver en ese sentido. Pero tenemos ese tema de mano de una abogada, Ruth González, muy conocida aquí, sobre todo porque es hija de papi, así que todo el mundo lo conoce, ¿o no es así, Ruth? Si tú no lo vas buscando por ese apodo, posiblemente haya gente que no lo identifique, ¿verdad? Claro, Ruth es hija de mi hermano Papi González, tremendo ser humano. Sí, me consta eso. Claro. Ruth, saludos y gracias por venir a este programa y compartir un poco tus conocimientos con ese público que siempre nos ve. Muchas gracias, Ariel. Agradecerles a ambos por esta oportunidad, esta convocatoria. Y créanme que es una satisfacción personal compartir también con todos ustedes. También saludarle a las personas que están detrás de la pantalla y que siguen este programa a través de las redes sociales. Ruth, antes de entrar al tema de partición de bienes y todo eso, es cierto que cuando hay bienes por en medio, cuando hay litigio, se fractura la convivencia familiar. ¿Qué tan cierto tiene eso? Bueno, de eso precisamente queremos hablar. Tú sabes que cuando se habla de partición, ya la palabra partición, etimológicamente la palabra y con sus sinónimos, estamos hablando de división, dividir, subdividir, partir, ¿verdad? Sí. Entonces, cada quien va a responder a sus propios intereses. Y ahí se genera una serie de conflictos que muchas veces ya cuando vemos la demanda, por ejemplo, de divorcio, se ha vuelto este tipo de demanda en ese tipo de partición que vamos a tratar más adelante, sí. Se ha vuelto más litigiosa la partición que el mismo divorcio. Porque nunca se ponen de acuerdo. Es difícil a veces cuando se ponen de acuerdo. Es difícil totalmente que se pongan de acuerdo. Sobre todo yo entiendo cuando está, por ejemplo, un divorcio por incompatibilidad, que es cuando se vuelve litigioso, cuando hay intereses encontrados, que uno quiere una cosa, el otro no quieren ceder, y hay que ir donde un juez. Así es, exactamente. Y parece ser que la partición no solamente es una partición de bienes, sino una partición emocional. Esa es la más peligrosa. Sí. Porque dependiendo cómo esté la parte emocional entre la pareja, ¿verdad? Que vendrán conflictos o no en la partición de los bienes. Claro que sí. Así es, exactamente. Pero ¿cómo está concebida la partición de bienes? Bien, Ariel, como decíamos, la palabra partición
es sinónimo de partir, dividir, ¿verdad? Descomponer y darle a quien a lo que le toca. Pero en un sentido, nosotros hablaríamos sobre lo que es ya la acción, la demanda en partición en sí, que podemos encontrar varios aspectos. Por ejemplo, existe la partición de comunidad legal de bienes, como también existe la partición por unión de hechos, que es una característica muy importante también. Y lo que la gente comúnmente conoce como unión libre, ¿verdad? La unión libre, exacto. Pero también tenemos la partición por sucesión, que es el tipo de partición que tú exiges tus derechos a través por herencia, porque tus sucesores te dejaron determinados derechos, muebles o inmuebles. Eso es muy importante. Ahora bien, tú debes especificar qué tipo de partición tú quieres hacer, porque dependiendo también del tipo de partición, tú te vas a dirigir al tribunal correspondiente. Sí. Por ejemplo, si tú tienes un derecho registrado, que ya estamos hablando de bienes inmuebles, pues tú tienes que dirigirte al tribunal de tierras. Y este sería otro procedimiento diferente que es al que se hace al derecho común. Sí. ¿Ve? Entonces, aquí en Barahona hemos podido ver que existen 2 salas civiles, eso nosotros lo conocemos, 2 salas civiles, y aquí no hay todavía salas en jurisdicción de familia, tribunales de familia, no lo hay, pero se constituye, cuando tú lo solicitas, el tribunal se constituye en tribunal de familia, exacto. Creo que en Gascue, ya en Santo Domingo, ya hay salas especializadas en derecho de familia. Pero ese sería otro tema que podíamos tratar. Ahora bien, es importante hacer un punto aclaratorio con relación a las demandas en partición. Anteriormente solamente tenían calidades para demandar en partición las personas que tenían una unión de derechos. Y creo que fue en los años 90 que un abogado, de esos abogados que son acuciosos, que interpuso una demanda en partición de bienes de la comunidad de hecho. Y de hecho esa sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia, porque en primer grado la rechazaron y en grado de apelación también la rechazaron, sin embargo la Suprema Corte de Justicia razonó de que tanto la unión de hecho como la unión de derecho merecían tratos conforme a la ley. Y más adelante entonces con la reforma constitucional del año 2010, entonces en el artículo 55 le da rango de derecho constitucional tanto a la unión de hecho como a la unión de derecho. Como a la unión de derecho. Es muy importante eso que tú estableces, porque ya cuando el abogado o la persona, ¿verdad?, que va a exigir ese derecho a través de su abogado, debe considerar que debe probar la calidad. Correcto. Ahí debe probarse la calidad. La unión de hecho es más difícil de probar que la comunidad legal de bienes. ¿Por qué? Porque solamente con tu presentar tu acta de divorcio, ya eso indica que tú tienes calidad para reclamar tus derechos, tus bienes, ¿verdad? Pero ya de hecho tú debes probarlo. Excelente. Porque muchas veces, sí, muchas veces las personas creen que porque, yo no... Mira, este es un tema bastante social, porque incluso la gente se le acerca a uno, mira, yo tengo un primo que tenía un papá, que etcétera, etcétera, el esposo de una amiga mía o mi esposo, compramos tal cosa, y siempre se le están acercando a uno para recibir este tipo de información. Pero hay personas, por ejemplo, uno se encuentra casos de parejas que están casados legalmente y viven en concubinato con otra persona, ¿ves? Y puede decir esa persona, yo no tengo derecho, lo tiene la esposa. Sin embargo, el legislador ya ha aclarado eso, porque la persona
si crean bienes en común con esa persona aparte, por ejemplo, una casita, algo que se adquirió, puede dividirla igual. Y la ley establece que sería a un 50% cada uno. Siempre y cuando pueda ser demostrado. Siempre y cuando, exactamente, ese es el detalle, que comprende también la primera etapa del procedimiento. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú llegas, instrumenta tu demanda, tu procedimiento. Nosotros sabemos que inicia el derecho común, que es el acto de emplazamiento o la notificación de la demanda. Tú la notificas normal, a la octava franca. Una demanda en partición, por ejemplo, comunidad de hecho o comunidad legal de bienes. Ok, la somete a la acción de la justicia. Pero ¿qué sucede? Que tú tienes que demostrarle al juez tu calidad para estar ahí, porque si tú no tienes calidad se va a caer la demanda. Y también el origen, tú tienes que demostrar el origen de esos derechos adquiridos. Tiene que hacer ese esfuerzo para que el juez pueda valorarte en cierto sentido y pueda ordenar la partición. Ya ahí tú tienes que esforzarte más. Y como te había dicho, hay muchas formas de probar la unión de hecho. Porque, no, yo no vivía con esa mujer y, por ejemplo, en ese caso de la unión de hecho, no vivía con ella o yo no vivía con él. O eso lo adquirí yo trabajando, ella no puso nada. Siempre se oye ese tipo de dilema y es necesario aclarar eso. Aunque una mujer o un hombre no haya puesto ni un peso, ni un solo pesito para adquirir ese bien, entonces eso no significa que no tenga derechos. Se hace copropietaria de una vez. Se hace copropietaria. Entonces, una pregunta, licenciada. En el caso hipotético de que haya una pareja, sea una unión de hecho, sea una unión de derecho, y esa pareja procreó varios bienes, dentro de ellos bienes que están registrados, bienes que no están registrados, y hay bienes que están fuera de la ciudad. Por ejemplo, en el caso de una pareja que vive en Santo Domingo, pero tiene bienes en San Pedro de Macorís, tiene bienes quizás en Santiago. Entonces, ¿cómo se haría la parte que demanda en partición en ese caso? ¿Qué tribunal apoderaría? Eso estamos hablando del procedimiento, sí, que esa es la parte fundamental del proceso de demanda. Bueno, tú tienes que dirigirte al tribunal de tu procedencia y ahí tú diriges, ya porque ahí entra entonces la segunda etapa, para no irnos más lejos. Cuando tú apoderas al tribunal, entra la segunda etapa donde el juez va a ordenar un peritaje. ¿Ves? Entonces, en ese peritaje se autodesigna el juez comisario y también el mismo juez, el mismo tribunal, se dirige a lo que es el colegio de notarios y al CODIA para que designe un notario y también designe un ingeniero para ese procedimiento de peritaje. Y ya, ¿qué pasa? Que ellos están encargados de hacer la siguiente parte y reúnen todo lo que haya en común. Pero yo creo que la pregunta tuya iba dirigida en cuanto a la competencia, ¿no era? Dependiendo de dónde estén los bienes y por dónde tú podrías introducir una demanda, si es en el lugar donde tú resides o en el lugar donde están los bienes o el demandado. Mira, lo que pasa es que hay una confusión con algunos juristas. Porque, por ejemplo, la licenciada mencionó dos tipos de demanda en partición. Que yo digo que hay tres, que lo veremos más adelante. Que es la demanda en partición de la comunidad legal, ya sea una comunidad de hecho, sea una comunidad de derecho. Y la demanda en partición de bienes sucesorales. Sí, esa la mencionamos. Correcto, usted la mencionó al principio. Entonces estamos desglosando la demanda en partición de la comunidad legal, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? En la demanda en partición de bienes sucesorales, la ley establece que la jurisdicción es donde se abre la sucesión. Perfectamente. Por ejemplo, tú puedes tener bienes muebles e inmuebles regados en el país entero. Pero si la sucesión se abrió en Pedernales, entonces la jurisdicción competente para conocer de la demanda en partición
es la jurisdicción de Pedernales. Todos los bienes, no importa dónde estén. Todos los bienes. Ahora, en lo que tiene que ver con demanda en partición de bienes de la comunidad, recuerda que el artículo 61 te dice que se emplaza por ante el domicilio del demandado. En el caso de la especie, sería por ante el domicilio del demandado, y una sentencia, como ha establecido la distinguida licenciada, la sentencia que ordene a un agrimensor, a un perito, para que haga el levantamiento de todos los bienes, entonces tan pronto esa sentencia se hace definitiva, es impositiva a esos bienes que están fuera de esa jurisdicción. Ok, perfecto. Exacto, así es. Licenciada, entonces, como estamos hablando de la comunidad legal, hay un asunto que yo quisiera, por ejemplo, tener claro, y creo que mucha gente también. En una demanda de divorcio, ¿pudiera tocarse en esa demanda la partición de bienes, o es necesario hacerlo un procedimiento alternativo fuera de ese procedimiento de divorcio? Sí, tú sabes que el derecho civil tiene la característica principal que abarca las decisiones de las personas. Entonces, esa es una de las características principales, pero tú pudieras hacerlo de la forma que tú consideres. Pues tú puedes elegir. Sí, yo puedo elegirlo. Por ejemplo, hay personas que se divorcian por incompatibilidad de caracteres y luego es que someten el proceso de partición. ¿Es necesario que entonces el divorcio se pronuncie el divorcio para comenzar la demanda en partición? Sí, ahí sí, pero existe también, por ejemplo, en el de mutuo consentimiento, divorcio por mutuo consentimiento, en el acto de estipulaciones y convenciones, tú puedes redactar la distribución de los bienes en ese acto. Pero también, Ariel, no nos cerremos, porque tú puedes plantearle al juez, en incompatibilidad de caracteres, tú puedes plantearle al juez que divida inmediatamente los inmuebles y le hace su inventario de los inmuebles que tienen en común. Y una pregunta, licenciada, en relación con la demanda en partición, ¿hay algún tipo de plazo para iniciarla? ¿Puede haber prescripción para una persona que se divorcia o se deja con la pareja en el caso de que haya una unión de hechos? Y hay personas que piensan que todavía a los 5 años, a los 20 años pueden demandar en partición. Entonces, aclárenos ese punto, que es muy importante. Esa es una de las preguntas que siempre hacen las personas, y es que el proceso prescribe a los 2 años, según lo establece el Código Civil. Los artículos 815 en adelante establece todo lo relacionado con la partición, y ahí están varios elementos. Y establece que nadie debe estar sujeto a la indivisión, puede realizarla en el momento que amerite. ¿Qué sucede aquí? Que usted debe solicitarla antes del periodo de los 2 años para que no prescriba el proceso. Pero hay un detalle muy importante, que es si, por ejemplo, son bienes inmuebles registrados, que este tipo de partición ya es regido por la ley 108-05 y se rige por el derecho común, por el derecho civil también, pero en los derechos no prescriben, porque los derechos registrados no prescriben. Entonces, ya usted puede demandar, pero no vamos a dejar como usted plantea ahí, a que cuando yo me decida y todo eso. No, usted tiene que hacerlo lo más pronto posible para que ese bien no pueda distraerse. Hay un detalle también ahí que me viene a la memoria, que muchas veces se encuentran casos de personas que hacen transferencias antes de que pueda realizarse la partición. Entonces, como decíamos al principio, y establece el artículo 1315 del Código Civil, todo aquel que alega un hecho de justicia debe probarlo. Y quien esté libre también debe probarlo, así resumidamente. Entonces, tú debes probar que si, mira, qué sorpresa, voy
porque el derecho inmobiliario es público, tiene esa particularidad de publicidad. Tú investigas y dices, oh, pero mira, el bien inmueble que compramos en común está transferido a un primo, a un hermano, a un amigo, o se ha vendido a un desconocido, a un tercero. Ya ahí tú también debes probar eso. Y eso sería otro procedimiento que es investigativo. Porque el abogado, Ariel, es un investigador. Pero entonces es complejo. Entonces por eso es que un proceso civil te puede durar años. Claro que sí, porque tú tienes que probar eso, que ese bien inmueble fue tuyo. Pero entonces eso es otro proceso. Sí, eso sería otro proceso. Mira, la jurisdicción correspondiente. Las demandas en partición son demandas extremadamente complejas. Y si tú encuentras un abogado que te conoce el proceso, como la licenciada, y decide no llegar a una partición amigable, y decide llevarte ese proceso a 20 años, te lo llevo. Te traumatiza el proceso. Te traumatiza el proceso, pero oye, ¿de qué forma? Porque aquí hay una violación de derecho constante por parte de los administradores de justicia. ¿Por qué? Las sentencias que ordenan la partición de bienes, tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional han establecido que son sentencias preparatorias que no pueden ser recurridas en partición. Discúlpeme, en apelación. El lapsus lingüe, no pueden ser recurridas en apelación. Te lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, no solamente en el Departamento Judicial de la Ciudad de Santo Domingo, en el Departamento Judicial de San Cristóbal, en el Departamento Judicial de Barahona, usted obtiene una sentencia de primer grado que ordena la partición de bienes, y esa sentencia la recurren en apelación, y la Corte de Apelación en materia civil te admite el recurso y te falla el recurso, a sabiendas de que tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional han establecido que esa sentencia es una sentencia preparatoria y que por vía de consecuencia se recurre conjuntamente con la sentencia de fondo. Entonces, ¿dónde está el quid del asunto? Ella puede recurrir en apelación una sentencia que ordena la partición, pero también te la puede recurrir en casación. Entonces eso es lo que se llama dilación. Dilación del proceso. La traumaticidad de los procesos. Entonces lo más grave no es la actuación técnica del abogado que busca retrasar un proceso, sino que el sistema de justicia te lo permite. El administrador de justicia. El administrador de justicia te lo permite. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a lo que es una debilidad también del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil, hay que entenderlo. Incluso una debilidad de la propia Constitución, que establece que todas las sentencias son recurribles de acuerdo a la ley. En el artículo 69, numeral 9, creo que me corrige. Entonces, ¿qué sucede? Esa sentencia preparatoria que ordena la partición, que recurre todos los grados de jurisdicción, entonces cuando sale de la Suprema Corte de Justicia, vuelve a primer grado para la liquidación. Y entonces se comienza. Ahí tú empiezas de cero con todas las traumaticidades que tienen que ver con los incidentes en materia civil. O sea, la materia civil es bonita, la licenciada lo sabe. Es muy bonita. Pero la materia civil es un problema. A mí me gusta más el derecho penal, ¿sabes? Por eso es que yo digo y comparto ese criterio, que ahora mismo el divorcio, la partición es más violenta que el divorcio. Sí, claro que sí. Porque son intereses, envuelven intereses ya. Incluso uno ve en los tribunales, los familiares, cuando es asunto de herencia, queriendo pelear y que eso es mío, que papá se enfermó y tú no le diste un peso, que yo fui que me hice cargo del entierro, del viejo, de la doña y eso, o un hermano que se apoderó de todo los bienes de la familia. Es tan complejo y tan puede parecer violento un poco, que sí, por las emociones que ahí afloran. Incluso, Ariel, uno debería, en ocasiones cuando es así, pedirle al juez que sea privada la audiencia. Okay. Para que no haya esos enfrentamientos. De hecho, los divorcios por incompatibilidad de caracteres son las audiencias son privadas. Sí, ya sacan a uno inmediatamente. Sí, de manera automática. Sí. Y deben de ser privadas, como dice la licenciada, porque nosotros hemos visto en demandas en partición, tanto de bienes sucesorales
como de bienes de la comunidad, que han salido personas incluso heridas. No, incluso hay un asunto de moral y dignidad en todo eso, en todo eso, que eso es tremendo. De hecho, los tribunales de familia son privados. El problema es que, como la licenciada acabó de decir, lamentablemente en el Distrito Judicial de Barahona, como en ese caso el juzgado de primera instancia tiene plenitud de jurisdicción, entonces ellos se constituyen en sala. Al constituirse en sala está la materia civil, la materia penal, la materia laboral, están ahí. Eso comercial, laboral, civil y ya se pone un poco traumático. Hay un asunto que me quedó un poco confuso cuando hablaba del plazo de los 2 años para tú demandar en partición. Es cierto. Si una pareja de esposo, legalmente constituido de esposo, tienen 10 años, deciden divorciarse y en 2 años yo no hago la demanda en partición de bienes, no hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que establece que no prescribe tu derecho a demandar en partición porque tú eres copropietario de ese bien. Mira, ahí hay una discusión. Sí. Que por eso es que se me robó la palabra. Te decíamos anteriormente. Yo lo que estoy aprendiendo con ustedes, ¿entiendes? No, hay una discusión realmente en cuanto a eso. Que le voy a dejar esa parte para que ella le explique, pero oye, ¿qué es lo que sucede? Los abogados nunca terminamos de aprender. Claro, nunca. Eso es así. Viene un abogado que terminó ayer la carrera de Derecho en cualquier universidad y a veces te plantea una teoría que tú dices, wow, pero déjame buscar a ver qué pasa, porque el abogado se mantiene en constante evolución del conocimiento. O sea, que eso no pasa solamente en la serie de la ley de los audaces, ¿cómo es? Eso pasa en la vida real. Claro. Pasa en la vida real. Sí. Díganos a ver, licenciada. Ya la Suprema, el Tribunal Constitucional sí se ha referido a eso. No recuerdo exactamente, yo admiro a la gente que se aprende los numeritos, ¿verdad? Tan fácilmente. Pero sí ya se ha pronunciado en cuanto a eso, y es como tú dices, son copropietarios de esos inmuebles. Ahora bien, es importante aclarar que tú no puedes dejar ese espacio porque se pueden distraer los bienes. La persona, si tienen dinero, si tienen cuentas en el banco, también lo pueden retirar el dinero y disponer de ello o pasarlo a otras personas los bienes. Es importante tú hacer ese periodo de tiempo. Es como el derecho penal. Se cometió el hecho ilícito. No está abierto ahí hasta que pasen los siglos, sino tiene su limitante. Sí. Así pasa con el periodo de prescripción, que usted debe someter su demanda en partición. Ahora, Ariel, tú te vas a reír con esto. Hemos tenido casos en el que hay esposos que se divorcian a escondidas para que ese plazo prescriba. Sí, he escuchado mucho de eso. Eso parece... Pero eso compromete la responsabilidad ética, moral de funcionarios del sistema de justicia. Exacto. Porque tiene que venir una notificación de esa que se llama en el aire para que todo eso pase, ¿cierto? Y eso quien lo hace es un alguacil. Mira, hay gente que lo hace. Pero mira que el cuando la persona va a revisar. La licenciada. Tiro una fuerte ahí. La licenciada cuando la persona va a revisar y ve y dice, yo necesito un acta de matrimonio para viaje, para los niños. Se encuentra que está divorciada. Pero mira, aquí hay un divorcio suyo. Hay un divorcio muy famoso. Pasemos a otro tema. Vamos a pasar a otro tema. Ese es un tema. Pero como hay temas de esos que son muy notorios, muy públicos. Sí, porque no estamos mencionando nada. Situaciones, pero sí, para que uno vea la complejidad. Y de lo que usted no puede permitir, usted tiene que estar atento a lo suyo. A lo suyo, eso es cierto. Debo aclarar, nosotros no estamos haciendo símil ni ejemplo con ningún caso de manera particular. Este último punto. Claro que no, pero el tema te da una serie de cosas. Porque cuando una mujer que cree que está casada con un hombre va a buscar un acta de matrimonio para hacer un proceso de viaje y que le diga a la oficialía de Estado Civil que usted está divorciada,
fácilmente le da un infarto. Que repetimos, no estamos haciendo ejemplo de nadie con ese caso. ¿Me entiendes? Sí, simplemente claro. Topamos ese tema porque... Parece que ustedes tendrían algún caso. No. Yo se lo digo porque puede ser de que hayan casos así en los Estamos hablando de asuntos de partición y sí nos ha tocado, por ejemplo, personas que han fallecido y cuando se va a abrir la sucesión, el día de la sucesión que la ley establece que se necesitan las actas de matrimonio, divorciado. Ah, mire, pero ese bien lo adquirió ella en tal fecha y usted está divorciado. Sí, claro. Eso, mire, hay de todo en la viña del Señor, como dice el dicho. Pero licenciada, pero cuando tú notificas, pero cuando tú notificas a su propia persona a un muerto, lo otro es más sencillo. Se han dado esos casos. Se han dado esos casos. Pero en el caso, por ejemplo, mira, hay otra demanda en partición que nosotros de manera breve, que estamos ya casi culminando el programa, debemos tocarla, que son las demandas en partición de bienes de sociedades comerciales. Eso está creciendo. Y esa es más tediosa todavía. Que esa tiene una ley que más adelante nosotros lo vamos a discutir con la licenciada, que es la ley de sociedades comerciales, y es un tema muy complejo, pero es un tema que necesita de un programa, porque recuerde que las sociedades comerciales están muy de moda. Sí. Y ya nosotros incluso hemos tenido varias demandas en partición de sociedades comerciales. Bien. Para ir terminando ya, porque el técnico parece un ampalla haciendo señas y todo eso. Hay algo que se hace mucho en los procesos de divorcio para garantizar una partición de bienes. Y es que los abogados de manera preventiva comienzan a embargar cuentas en los bancos, a inmovilizar cuentas en los bancos, en registro de títulos y todo eso. Sin mucha gente dice, bueno, debería tener una sentencia que lo ordene y todo eso. Ese proceso se está dando y es legal. Cualquiera de los dos puede responderme esa pregunta. Pero que yo entiendo que es legal, yo lo he hecho como abogado. Claro. Porque lo he hecho. Y excúsenme, ese es lo que le llaman el embargo retentivo en medio de un proceso de divorcio que se procura partición de bienes después. Correcto, porque yo te pongo un ejemplo. Antes de que la licenciada inicie con su exposición. Si yo demando a Juan de los Palotes en partición y Juan de los Palotes tiene dos cuentas, una en el banco BHD y una en el banco de reservas, y en cada cuenta tiene 2 millones de pesos, ha de suponerse que esos 2 millones de pesos, independientemente de que él en un razonamiento machista entienda de que la esposa de él no tuvo nada que ver con la producción de esos 2 millones de pesos, en un razonamiento machista, pero tú como abogado sabes que no. Sí. Y con tu acto de emplazamiento, con el que tú estás demandando en partición, por lo menos debe iniciar la demanda. Claro, necesariamente. Tú tienes que interponer, no un embargo retentivo, porque el embargo retentivo tiene una formalidad, sino una oposición. Ahí vamos. Ahí está la diferencia entre un embargo retentivo y una oposición para que no muevan o transfieran eso. Pero hay algo muy importante, que lo vi yo con Daddy Yankee y su gente en Estados Unidos, en Puerto Rico, entonces, se criminaliza la distracción de bienes entre esposos y todo eso. ¿Qué pasa en República Dominicana? Porque se da mucho que distraen los bienes, los esposos, los herederos, los transfieren, los pasan, los ocultan y todo eso. ¿Tú sabes que tenemos un código penal de hace 100 años? Ahí tenemos un problema. Claro. Hay un vacío legal. En esa parte que tú expones hay un vacío legal. Me parece que ya se ha corregido en el proyecto de Código Penal que se ha aprobado, porque hay que criminalizar eso. Bien, claro, doctora está en responsabilidad civil. Ariel, hay un detallito antes de terminar que no debemos dejar pasar por alto, y es que muchas veces las personas quieren partir los bienes. Pero recordemos nosotros, con el asunto del embargo, me llega a la memoria, recordemos nosotros que tú tienes, no solamente tú tienes que partir los activos. Los pasivos. También entran. Los pasivos. Correcto. Y nadie le gusta esa parte. Las deudas también. Si ese bien inmueble, por ejemplo, aún no está pago con una hipoteca, ya tú sabes que tú también tienes que compartir los pasivos. Y eso es importante. Ese tema no le gusta tocarlo en la división casi. No, y hay que hacerlo porque si no solo... un solo va a cargar con las deudas.
Y eso genera ya otro tipo de debate. situación. Y con los embargos es importante que la persona pueda solicitar su acta declarativa al banco, que eso también te va a permitir saber lo que hay. Tener la oposición. Ya los bancos no están emitiendo lo que hay. No. Al menos que el juez ya lo autorice. Cuando lo autorice, pero por lo menos restringe. Correcto. Es la restricción, okay. Y eso es lo que uno busca. Uno busca hasta que venga la sentencia final. Doctora, gracias por... Ahí no solamente aprendió usted, que no está viendo, aprendí yo. No, pero yo escuché que él se emocionó cuando la doctora mencionó algo y habló. Y bueno, la doctora hizo una muy buena exposición. Sí, y no puede ser diferente porque tiene de dónde sacar. Claro. Ahí tiene una biblioteca en su casa. Claro. Que es su papá. Claro. ¿O no es así? Así mismo. Gracias por estar con nosotros, doctora. Placer siempre. Saludos. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por escucharnos. Una vez más, le pedimos que comparte este video, que comente, que se suscriba al canal, y es una forma de apoyarnos. Javier. Indicándole siempre que nos sigan a través de los canales de YouTube, compartan el video y nos ayuden a crecer. Será hasta la próxima entonces. Este espacio llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, una oficina de abogados que cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas del derecho. Estamos ubicados en la avenida Antonio B. Suberví, número 25, sector Blanquizales, Barahona. Siga en sintonía con este programa Criterio y Justicia con Ariel.